Buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudia Incapié. Les doy mi agradecimiento y el agradecimiento de nuestra casa editorial por su asistencia a este webinar, Retos y desafíos para la enfermería colombiana en la apropiación práctica del proceso de enfermería. Ustedes los invitamos a que puedan consignar sus comentarios o sus preguntas en el apartado de Question and Answer para que el profesor Oscar pueda hacer grandes grupos y pueda lanzar esas inquietudes a los ponentes. Ustedes también van a recibir por correo electrónico en posteriores días una certificación de asistencia al webinar para que puedan guardarlo y de esa manera entonces tenerlo para su uso. Presento al profesor Oscar González. Él es profesor titular y tiempo completo de la Universidad Cooperativa de Colombia en el programa de enfermería en el campus de Villavicencio. Él es magíster en enfermería y pertenece a la Red Colombiana de Proceso de Enfermería y Lenguaje Estandarizado. En este momento él nos estará acompañando como moderador y van a presentar en próximos minutos a nuestros ponentes. Bienvenidos, muchas gracias. Claudia, buenas tardes, bienvenidos a todos a este espacio. Agradecerle a la Casa Editorial Elsevier por esta alianza que hemos podido lograr como red y en esta oportunidad poder unirnos para reflexionar en un tema que nos apasiona y que nos hace propios en nuestra profesión, y es el proceso de atención de enfermería y la armonización que podemos hacer en el contexto del lenguaje estandarizado. En esta tarde nos acompañan 3 colegas, cada una de diferentes aspectos. Vamos a analizar el tema de la importancia del proceso de atención de enfermería, y como red colombiana de proceso de atención de enfermería y lenguaje estandarizado, pues es el primer evento que organizamos en alianza, en este caso con el Elsevier, y esperamos que sea la oportunidad para más espacios, para podernos escuchar, ver, leernos en estos espacios a través del chat, pues con base en esta experiencia práctica, teórica de lo que es el proceso de atención de enfermería y el lenguaje estandarizado. Entonces, quiero presentarles rápidamente a las personas que hoy nos van a acompañar durante este conversatorio que vamos a tener en esta mesa de trabajo. Nos acompaña la doctora Ana Lilia Fletes. Ella es doctora, profesora investigadora asociada de la Universidad de Guadalajara. Hace parte del Departamento de Enfermería Clínica y Aplicada, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor perfil PRODED. La doctora Alba Luz Rodríguez, profesora asociada de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, acá en Colombia. Ella hace parte del Departamento de Enfermería Clínica Aplicada y el Departamento de Enfermería Clínica Everyone. La profesora Yolima Manrique Anaya, que es magíster en enfermería, es docente investigador del grupo de Cuidado y Vida de la Universidad de Cartagena y es coordinadora actualmente de la Red Colombiana de Proceso de Enfermería y Lenguaje Estandarizado. También es profesora investigadora del grupo GICIBEC de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Ellas 3 nos van a exhortar a reflexionar sobre el proceso de atención de enfermería, sobre los desafíos que tenemos en este contexto colombiano, sobre lograr esa aplicabilidad del proceso de atención de enfermería, seguir reconociendo la importancia que tiene no solo desde la academia, sino también en los contextos prácticos, clínicos, comunitarios, administrativos, en los contextos del trabajo, de la investigación. Entonces será una tarde muy valiosa para reflexionar y esperamos sus preguntas, sus inquietudes, sus aportes a este espacio. Entonces, para iniciar este conversatorio de esta tarde, entonces le damos la bienvenida a la doctora Ana Lilia Fletes, quien va a acompañarnos en esta tarde con su intervención relacionada a... Perdónenme un momento. Denominada Desafíos de la Formación Universitaria a través de los contenidos digitales en el proceso enfermero. Entonces, doctora Ana, bienvenida a este espacio. Gracias por acompañarnos. La escuchamos. Muchísimas gracias, maestro Oscar. Agradezco la introducción
También agradezco al grupo editorial, el CEBER, por esta gran invitación para estar con ustedes. Y pues bueno, como bien comenta el maestro Oscar, pues yo soy docente, profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara. Y pues en este caso, pues voy a estarles dando bajo a nuestra experiencia los desafíos en cuanto a la formación universitaria a través precisamente de contenidos digitales en el proceso enfermero. En este caso, pues vamos a ver los espacios virtuales de enseñanza y aprendizaje que son bastante utilizados, ya se tiene bastante experiencia. Sin embargo, considero que a partir de esta pandemia, pues este tipo de espacios fueron muy importantes para poder realizar la formación de nuestros próximos enfermeros, de nuestros próximos profesionistas en esta área. Y pues bueno, en cuanto a esta parte, quisiera iniciar con la propia formación universitaria. Nosotros directamente en México tenemos una gran variedad de carreras universitarias, entre las cuales pues podemos distinguir tanto la carrera básica de enfermería, la licenciatura en enfermería, la licenciatura semiescolarizada en enfermería, que en este caso fue una de las primeras licenciaturas que tuvo esta modalidad, al cual al ser, pues, ser mixta, es decir, se tenían algunas clases tanto en línea como también presenciales. Esta licenciatura en enfermería directamente en la Universidad de Guadalajara, donde yo estoy laborando, tiene aproximadamente más de 25 años que ya tiene un sistema híbrido precisamente para aquellos enfermeros que tienen una carrera técnica y que posteriormente quieren hacer una licenciatura en enfermería. Este es uno de los programas pues, más grandes que hay en el país. También comentar que pues, en esta formación universitaria se estuvo apoyando precisamente por diferentes plataformas estos espacios virtuales de enseñanza-aprendizaje e inclusive las TICs, todas las tecnologías de la información y comunicación, y entonces vemos en ese sentido una evolución muy grande por parte de los profesores, en que nosotros tenemos que empezar a aprender esas TICs, esas plataformas educativas, y que finalmente el mismo enfermero empezó pues, a tener esta formación pues, como docente para posteriormente hacer lo de lo de las competencias e inclusive los diseños instruccionales. Para aquellas personas que también están directamente en esas áreas educativas, realmente los diseños instruccionales han ido evolucionando y realmente el tipo pues de autoaprendizaje, que en este caso en muchas de las ocasiones es por parte de los estudiantes, pues entonces vemos una gran actividad en ellos y obviamente pues la autogestión de ese conocimiento. Posteriormente, en esta formación universitaria, pues hemos visto en el país, pues en México, que no solamente hay algunas licenciaturas que actualmente son en línea, sino que también algunos posgrados. Y en este caso también, pues obviamente una de las principales herramientas que como enfermeros utilizamos, que en este caso es el proceso enfermero. Actualmente se tienen algunas plataformas educativas que se han utilizado pues para poder facilitar al propio estudiante de enfermería poder identificar cuáles son aquellos diagnósticos, intervenciones, inclusive resultados, en este caso, pues de nuestro proceso enfermero. Para esto, pues bueno, actualmente en la Universidad de Guadalajara, una pues de las materias o unidades de aprendizaje que yo estoy impartiendo es precisamente investigación clínica en enfermería, en la cual, en este caso, pues nosotros utilizamos totalmente el proceso enfermero para tratar de realizar un tipo de investigación clínica, utilizando precisamente diferentes herramientas, entre ellas, una de las herramientas que pues, nuestra universidad tiene por parte del CEBER, que sería NNN Consult, desde hace bastante tiempo. Y entonces aquí el alumno lo que puede realizar es primero desarrollar el caso clínico. Posteriormente, lo que se ha identificado por parte del estudiante es que ya tiene una experiencia porque esta unidad de aprendizaje, pues obviamente se encuentra hasta séptimo semestre, quiere decir que ya el chico tiene una experiencia clínica en hospital y también pues un bagaje previo de conocimientos, tanto de ciencias básicas, ciencias clínicas y ciencias aplicadas, por lo que en esta clase lo que nosotros realizamos es que el propio alumno puede identificar esas herramientas como pues como una herramienta más de investigación, específicamente en nuestro proceso enfermero.
por lo que estos contenidos digitales los estamos manejando en diferentes plataformas también. En una de las diferentes plataformas que nosotros utilizamos es Moodle, inclusive hemos utilizado Meet, hemos utilizado Zoom, hemos utilizado algunas otras plataformas, y en este caso pues es la experiencia de los chicos. Actualmente hemos tenido inclusive dentro de estas plataformas algunas clases en donde diferentes investigadores de otras universidades han podido venir para hacer algunas de las corroboraciones o inclusive calificar algunos de los trabajos en poder hacer una retroalimentación, en este caso de los chicos que están realizando un proceso enfermero. El año pasado tuvimos, obviamente, la visita de la representante de NANDA, Grupo México, que es la doctora Hortensia, y también pues la doctora Nora Hilda, que estuvo con nosotros en un webinar que se estuvo realizando en la Universidad de Guadalajara. La doctora Nora Hilda González Quirarte, que actualmente es la coordinadora de la Red México de NANDA Internacional. Entonces, pues estuvieron con nosotros y pudo estar en nuestra universidad viendo algunos trabajos de nuestros alumnos. En este caso, pues utilizando diferentes herramientas, las cuales debido por la pandemia, pues no podían conectarse muchas personas. Utilizamos precisamente esas herramientas, las cuales pues fueron webinars, inclusive utilizando pues diferentes plataformas para en este caso pues poder transmitir estas ideas, este nuevo conocimiento precisamente para nuevos profesionistas o profesionistas que están en formación. Y entonces parte de estas herramientas de aprendizaje pues vemos que no solamente son aquellas plataformas que podemos dar un número cuando un chico pues da una tarea o cuando se está aplicando alguna actividad, sino que también aquellos webinars que inclusive durante la pandemia pudieron salir bastantes cursos, talleres, implementación de diferentes didácticas que nosotros hemos observado directamente con estos chicos. Y entonces enfermería, a partir de que está utilizando plataformas, hay un boom precisamente tanto de maestrías, de doctorados, en algunos de estos grados académicos en México tan siquiera, muchos de estos son en línea, otros son presenciales, otros son de manera híbrida. Entonces tenemos una gran malla curricular en las diferentes características, en este caso, pues con los programas universitarios que nos están dando un grado. Inclusive también existen algunas universidades que están dando, en este caso, algunas clases que son teóricas y que se dan directamente en plataformas, como también el caso de las actividades clínicas que ya son directamente en el hospital. En nuestro caso, pues nosotros realizamos tanto los casos clínicos, y como experiencia dentro de los 2 años pasados en la pandemia, pues tuvimos que realizar algunas adecuaciones precisamente utilizando esas plataformas. Algunas de estas inclusive tuvieron que ser casos clínicos de aquellos chicos que habían alcanzado a rotar por alguno de los campos clínicos de manera presencial. Otros de los chicos tuvieron que utilizar diferentes procesos enfermeros, los cuales estaban implicados directamente con casos clínicos pues reportados en algún otro sitio. Y pues obviamente pues el chico tenía que desarrollar todo su proceso enfermero. Parte importante de esta metodología, nosotros pudimos observar que el chico tiene un tipo de educación o actualmente la educación está muy centrada en observación, muy centrada inclusive en las imágenes. Vemos que también pues los chicos son kinestésicos. Entonces nosotros tuvimos que ver que esas herramientas realmente facilitaron bastante el aprendizaje de los chicos durante todo el proceso enfermero. Por lo que en algún momento el chico desarrolló todo su proceso enfermero utilizando esas herramientas que como anteriormente les había comentado, pues también son parte de la enfermería basada en evidencia. Y entonces se presentaron diferentes documentos, los cuales pues fueron calificados por diferentes profesores, en este caso con la representante del Grupo México de la Red NANDA Internacional. Y pues entonces fue muy satisfactorio para los chicos poder presenciar de un experto especialista y además directivo en estas áreas, aquí mismo en México, pues cómo se les mencionaba, por ejemplo, alguna retroalimentación.
Entonces ellos se fueron fascinados, vemos realmente cuáles son estos espacios virtuales de enseñanza y aprendizaje que también se conocen como EBEA, y que entonces enfermería tiene una capacidad muy grande no solamente para poder interaccionar con diferentes alumnos, nosotros como docentes, sino también los mismos alumnos estar inmersos en diferentes actividades al mismo tiempo. Pudimos ver inclusive algunas características que empezaron a desarrollar los propios chicos, en este caso pues una formación más integral, inclusive la forma en que ellos se expresaban, en que ellos retroalimentaban los casos clínicos y también cómo se presentaban directamente utilizando esas herramientas que para ellos son mucho más, pues mucho más fáciles de poder utilizar. Entonces, como retroalimentación final de nuestras experiencias directamente en México, viendo estos desafíos que realmente las plataformas y que nuestra formación universitaria tenemos, pues bueno, considero yo que después de lo que tuvimos en nuestra pandemia, que fue a nivel mundial, pues creo que esas herramientas dieron mucho que ver, muchas facilidades para poder dar un mejor aprendizaje, para poder implementar nuevas estrategias, para podernos conocer. Fue una plataforma que pudimos invitar a personas de otras partes del mundo, poder identificar cuáles eran las bases clínicas que tenían, poder comparar trabajos de investigación e inclusive poder tener sesiones a nivel internacional con diferentes personas. Entonces, yo considero que parte de los desafíos que nosotros podemos identificar es que el enfermero se va recorriendo por esa brecha tecnológica para que finalmente podamos comprender todavía mucho mejor cuáles son algunas herramientas que podemos estar utilizando para mejorar todavía nuestro aprendizaje, y obviamente aquellos enfermeros muy interesados, que todo el gremio de enfermería está siempre muy interesado en poderse actualizar de manera constante. Entonces, considero que uno de los Doctora desafíos Ana, disculpe, precisamente es la tecnología. Sí, sí, muchísimas gracias. Le quedan maestro. 4 minutos. Bueno, señora. Muchísimas gracias, maestro. Entonces, pues es realmente el aprendizaje de esas tecnologías para poder llevar a cabo pues diversos cursos, diplomados y demás formaciones en el personal de enfermería. Muchísimas gracias. Agradezco este panel para poder dar como experiencia de lo que nosotros tuvimos precisamente pues en la Universidad de Guadalajara. Y esto pasó bastante con muchas universidades pues en México, pues considero que también fue en varias universidades a nivel internacional. Sin embargo, considero que dentro de estos desafíos los chicos pudieron entender de manera muy correcta, inclusive los profesores tuvimos ese desafío de poder entender a los chicos cómo es la forma de aprendizaje, e inclusive algunos profesores tuvieron que migrar directamente para esas tecnologías del aprendizaje. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación a este panel. Muchísimas gracias, maestro Oscar, y a todos los que nos están visitando el día de hoy en este webinar. Muchísimas gracias. Doctora Ana, muchas gracias. Agradecemos su espacio y quedamos atentos si tienen alguna pregunta acerca para la doctora Ana de estos desafíos con las tecnologías y el proceso de atención de enfermería. Dicen acá, doctora, ¿qué herramienta puedo utilizar para que pueda estudiar mejor el proceso de atención de enfermería? Sí, muchísimas gracias, maestro Oscar. Realmente considero que dentro de esas herramientas pues tecnológicas, lo que yo utilicé bastante fue Meet, pues Zoom, precisamente para poder implementar esas estrategias. Obviamente hay muchas otras tecnologías del aprendizaje, muchas otras TICs que se pueden utilizar. En este caso fue lo que yo en lo personal pude observar, que tenían un poco más de interacción con los chicos, porque finalmente estuvieron separados, no había chicos pues en los hospitales ni en las universidades. Sin embargo, algo que nosotros vimos es que había esa necesidad de poderse ver, aunque sea de manera distante. Entonces, esas plataformas a nosotros nos abrieron bastante y creo que hubo un muy buen aprendizaje, además de que los chicos podían pasar diferentes archivos. Esa es una de las, pues de los procesos. Y algo que también
en cuanto a experiencia fue el hecho de poder tener la facilidad de poder invitar personas del extranjero o de otras universidades. Ellos los motivaba bastante. El hecho de yo mencionarles, va a estar un experto calificando estos procesos y entonces hacerlos partícipes también de la organización de ese tipo de eventos. A ellos, pues como parte, como tal del propio protocolo, se emocionaron bastante. Entonces considero que es una de las mejores herramientas hacerlos muy partícipes de ese tipo de eventos y que obviamente entre más interacción puedan tener ellos, y simplemente ellos incluso conocen muchísimas otras herramientas que pueden utilizar y que a veces nos han sorprendido bastante con los trabajos que estuvieron presentando durante esta pandemia. Muchísimas gracias, maestro Oscar. Doctora Ana, dentro de su disertación nos hablaba de sus desafíos a través de estas plataformas digitales. Una que usted mencionaba es la plataforma NN Consul, que hace esa armonización con las 3 taxonomías. ¿Cuál ha sido como su experiencia con ella en esa utilidad de la formación de estudiantes de pregrado? No sé si ha tenido la oportunidad también de usarlo en posgrado. ¿Cómo ha sido su experiencia y qué recomendaciones hay tal vez para la audiencia que hoy nos acompaña, que de pronto tal vez esté interesado en este tipo de alternativas para la enseñanza del proceso de atención de enfermería? Muchísimas gracias, maestro. Muy buena pregunta. De hecho, durante este periodo estuvimos tanto formando a chicos pues, de pregrado, de licenciatura, como también pues de especialidades. Una de las estrategias que nosotros tuvimos que utilizar debido a que no pudieron entrar directamente a los hospitales fue precisamente ver algunos de los casos clínicos que ya se tenían. La plataforma NN Consult a nosotros nos facilitó bastante. ¿Por qué? Porque dentro de las características que tiene esta plataforma, primero está dividida tanto NANDA, tanto NIC y NOC. Entonces, al momento de que los chicos estaban iniciando a hacer la búsqueda de estos diagnósticos, pues al seleccionar como tal NANDA para poder buscar estos diagnósticos, pues obviamente agregaban ciertas características que les permitían hacer como un cribado directamente en la plataforma sin tener que estar haciendo una búsqueda directamente física pues en el libro. Pero también otra de las características que nosotros pudimos observar en este caso, este aprendizaje, perdonen, este aprendizaje que nosotros vimos mucho más rápido, además de que los chicos, muchos de ellos tenían inclusive el celular. Entonces es muy rápido para ellos poder accesar, ya que ellos están completamente asociados pues, con esas plataformas. Entonces considero que fue muy buena herramienta, es muy buena herramienta. Nosotros tenemos NN Consult desde hace aproximadamente 5 o 6 años en la Universidad de Guadalajara. En cuanto a posgrado, también pudieron desarrollar muchísimos proyectos, tanto que incluso algunos estudiantes al estar realizando estas aplicaciones, pues mencionaron también que había otros diagnósticos que inclusive muchos chicos querían empezar a implementarlos. Veían, por ejemplo, hicimos revisiones sistemáticas y dentro de esas revisiones sistemáticas en esos proyectos, nosotros identificamos muchas áreas de utilidad y que a lo mejor no era una herramienta que se había utilizado mucho, en este caso en los posgrados, porque realmente en un posgrado pues es hacer algo técnico, algo práctico. Sin embargo, al chico no poder acudir directamente a un hospital, ¿qué es lo que pasó? Se hicieron revisiones sistemáticas y dentro de esas revisiones sistemáticas se empezaron a ver cuáles eran los diagnósticos de diferentes enfermeros conforme diferentes investigaciones a lo largo del mundo. Y entonces proponían inclusive otros diagnósticos que tal vez sus propios pacientes que ya se habían cotejado, pues podrían proponerse. Entonces fueron inclusive nuevas propuestas. También obviamente utilizando esas herramientas de aprendizaje como la NN Consult, que fue mucho más fácil identificarla. Obviamente, y pues viendo otras herramientas, los chicos al final hicieron una disertación porque incluso los presentaron como parte de un proyecto final de las especialidades que fue un producto bastante bueno. Entonces, consideramos que estas plataformas, más que hacernos retroceder,
ese desafío que nosotros veíamos lo hicimos avanzar, porque fueron otras tecnologías que los chicos, los profesores, inclusive nosotros, tuvimos que desarrollar durante toda la parte de la pandemia, y considero que esas nuevas estrategias y nuevas habilidades adquiridas pueden ser utilizadas aún y en una nueva realidad, que en este caso, aunque se estén presentando de manera ya física a los estudiantes, puede ser totalmente implementado. Muchísimas gracias, maestros. Doctora Ana, agradecerle a usted, a la Universidad de Guadalajara, por hacerse presente en este espacio de trabajo colaborativo a través de las tecnologías, como estamos haciendo en esta tarde, a través de esta mesa de trabajo. Y le agradecemos que si puede remitirse al espacio de preguntas y respuestas. Allí Lorena y otras personas quieren hacerles algunas otras preguntas que de pronto alguno de los panelistas les agradecemos si les pueden responder a nuestros participantes, con el ánimo de poder ir avanzando con las disertaciones que nos acompañan en esta tarde. Doctora Ana, desde Colombia nuestro agradecimiento y esperamos que continúe aquí en este espacio de la tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, maestro, y también al grupo El Sevier. Muchísimas gracias por esta invitación. No, señora, muchas gracias a usted. Ahora damos paso a la segunda intervención de esta mesa redonda sobre retos y desafíos para la enfermería colombiana en la apropiación práctica del proceso de enfermería. Y ahora invitamos a la doctora Alba Luz Rodríguez, quien nos va a hablar sobre los retos de la implementación de la investigación en el proceso de atención de enfermería. Un desafío grande que tenemos como enfermeros, como profesores, en la academia y en la práctica, cómo involucramos la investigación, el proceso de atención de enfermería en este ejercicio. Doctora Alba, desde Medellín, bienvenida. Muchas gracias a este espacio y la escuchamos. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas las personas que nos están acompañando en esta tarde. Antes de iniciar, pues yo también quiero dar un agradecimiento a todo el equipo del Sevier, en cabeza de Claudia y Adriana, y por supuesto al profesor Oscar González, por permitirnos estar participando esta tarde en este webinar tan importante y que a todos realmente es un tema que nos envuelve, nos apasiona y que hace parte de nuestra disciplina. El tema que yo les voy a compartir en esta tarde tiene que ver con el mundo de la investigación y es denominado retos de implementar la investigación en el proceso de enfermería. Bueno, entonces, para iniciar a hablar un poco de lo que es la investigación en el proceso de enfermería, nos tenemos que unir a una temática que está íntimamente ligada y que tiene que hablar con la construcción del conocimiento. Cuando hablamos de la construcción del conocimiento, es lo que realmente redunda dentro de lo que es la investigación y en este caso en el proceso de enfermería. Ella está tocada por tres vertientes o tres ejes que tienen que ver, por un lado, por la formación y actualización tanto de cada estudiante como de cada profesional una vez termina su formación de pregrado y continúa ejerciendo en los escenarios prácticos o continúa sus estudios posgraduales. Un segundo eje tiene que ver con la articulación de la academia con los escenarios prácticos. Y cuando hablamos de los escenarios prácticos y nos remitimos a la temática del proceso de enfermería, toca de manera transversal a todos los escenarios prácticos. Es decir, hablamos desde la academia, nos remitimos a los ambientes hospitalarios, pero también lo extrapolamos a lo que son los ambientes comunitarios, a lo que son los ambientes ambulatoriales, a lo que son los ambientes de poblaciones que encontramos en las diferentes comunidades y aún más, la NANDA en estas últimas ediciones a partir del 2018, ya los cuidadores están apareciendo como una población. Entonces digamos que cuando hablamos de proceso de enfermería estamos cobijando transversalmente a todos los seres. Igualmente, cuando hablamos en proceso de enfermería hay otra vertiente muy importante y que nos toca de manera directa y que tiene que ver con la convergencia disciplinar. Entonces, cuando hablamos puntualmente de lo que tiene que ver con la formación y actualización, nos vamos a ver íntimamente ligados a lo que son los ambientes académicos. Y en los ambientes académicos es donde ocurre todo el proceso de formación de un estudiante en sus diferentes modalidades, sea pregrado, sea posgrado, sea cursos de actualización
Y estos ambientes académicos que además también podemos encontrarlos en algunos ambientes prácticos son muy importantes porque es ahí donde podemos nosotros encontrar primero que todo la identificación con qué, con un lenguaje disciplinar y la apropiación de esos modelos. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de la apropiación de los modelos? Básicamente estamos hablando de que el proceso de enfermería arranca con una teorista que es Ida Orlando y que a lo largo del tiempo diferentes teoristas se fueron uniendo, pero la que hoy por hoy conocemos que ha trabajado de manera continua es Rosalinda Alfaro y que tiene un modelo a través de sus 5 etapas. Sin embargo, en el año 2018 tenemos la entonces hoy editora Herman. Ella también nos hizo una propuesta de un proceso de enfermería modificado, donde también hace, digamos, algunas modificaciones muy interesantes a lo que se conoce como el proceso de enfermería modificado y que vale la pena profundizar. Pues bien, estamos hablando de poder identificar y apropiarnos de estos modelos. Además, sumado a este asunto, hay un asunto muy importante que tiene que ver con los sistemas de lenguaje estandarizado. Y cuando hablamos de los sistemas de lenguaje estandarizado, estamos hablando de la NANDA, estamos hablando de la NOT o clasificación de resultados de enfermería y estamos hablando de la clasificación de intervenciones de enfermería de la NIT. Sabemos que en este momento estamos con la edición 2018, donde salió la clasificación de intervenciones, la clasificación de resultados y tenemos la edición reciente de la NANDA 2021. Cuando hablamos de identificación, apropiación y hablamos de formación y actualización, estamos hablando de aspectos muy importantes que tienen que ir de la mano a medida que los tiempos evolucionan. Es decir, no podemos estar hablando de proceso de enfermería, de sistemas de lenguaje estandarizado, sin que exista esta actualización. Y esta actualización va a depender de cada profesional, desde digamos, desde el escenario que se mueva, sea en la academia, sea en los ejercicios prácticos, pero es muy importante hacer este ejercicio, porque esta formación y actualización es la que se va generando y se va gestando producto de las diferentes investigaciones. Asimismo, dentro del proceso de formación y actualización, otro componente muy importante anidado en la parte de investigación tiene que ver con la parte de la exploración de los métodos. Ya más adelante voy a mencionar rápidamente algunos métodos y son los métodos que nosotros hemos conocido a lo largo del tiempo, que están encerrados dentro del abordaje cualitativo, dentro del abordaje cuantitativo y dentro del abordaje mixto. Entonces, la investigación en proceso de enfermería, por un lado está la actualización de información en toda esta temática, pero sumado a esto viene el conocimiento que debemos ir adquiriendo a lo largo del tiempo de cada una de las metodologías. Y esto lo que nos permite es poder traer estas dos temáticas, unirlas, conjugarlas y poder ir construyendo conocimiento. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que nos podamos y tener identidad, que podamos adoptar uno de los métodos que hay, que nos podamos ir actualizando a lo largo del tiempo, porque esto es lo que nos va a permitir ir creciendo en nuestra disciplina, pero ir apropiándonos de todo el nuevo conocimiento que día a día se va generando. Ahora bien, si queremos hablar de investigación netamente en lo que tiene que ver de cómo se da este proceso a nivel de la NANDA, que es la que, digamos, tiene un poco más de evolución, y en esto yo digo que tenemos que ser muy generosos. Muy generosos, ¿por qué? Porque si miramos un poco la historia, la NANDA, cuando se dio en sus inicios en el año 1982, se dio como la Asociación Americana de Diagnósticos de Enfermería. 20 años después, en el año 2002, fue donde se reconoció la NANDA internacional buscando articular a todos los países y hacer partícipes de todo este desarrollo de conocimiento a través de las diferentes investigaciones. Pero cuando yo digo que debemos ser generosos, me refiero a que si miramos lo que es la NOT y la NIT, la NOT fue creada en el año de 1997. Estamos hablando de una diferencia de 15 años con respecto a la NANDA internacional. Y si hablamos de la NIT, estamos hablando de una diferencia de 10 años. Es decir, ella se dio por primera vez la primera edición en el año 1992. Esto quiere decir que ellas tienen una diferencia, que en la edición 2018 ellos trataron de articular, de emparejar un poco las 3 ediciones, de estandarizar el lenguaje. Sin embargo, ellos también reconocen, digamos, que esa diferencia de tiempo, el desarrollo que han tenido ha sido diferente. Lo que les muestro acá es cómo, digamos, existe un poco más organizada
la parte de investigación a nivel de la NANDA. Sin embargo, lo que ha hecho la NOT y la NIT, que se encuentran en otro centro de investigación en la Universidad de Iowa en Estados Unidos, digamos, ellos se han venido adhiriendo a lo que la NANDA está trabajando actualmente. ¿Qué está trabajando en torno a la investigación? Entonces trabajan niveles de evidencia. Cuando ustedes tengan la oportunidad de mirar un diagnóstico de enfermería, miren el año que fue creado el diagnóstico. Posterior a eso van a encontrar una etiqueta que dice el nivel de evidencia. Van a encontrar 1, 2, 2, 1, 3. Pues estos niveles de evidencia, 3 antiguamente, hoy van solo hasta 2. Pues estos niveles de evidencia hablan un poco de la robustez, de los métodos, de la rigurosidad que han tenido metodológicamente este desarrollo de diagnósticos. El proceso inicia con un nivel 1 y este nivel 1 habla de que yo, si soy una investigadora o cada uno de ustedes desde sus escenarios, identifican en el escenario práctico, cualquiera que sea, un fenómeno de estudio. Ese fenómeno de estudio va a generar una búsqueda de literatura que debe ser una revisión de la literatura. ¿Cuál es la recomendación? Tenemos variedad de revisiones de literatura. Por la evidencia científica, lo que más se recomienda en este momento es que sea una revisión sistemática. ¿Qué buscamos a través de esa revisión? Conocer un poco ese fenómeno de estudio o respuesta humana, como lo llama la NANDA. ¿Cómo está en la literatura? ¿Si ha sido explorado, no ha sido explorado? ¿Hasta qué punto ha sido explorado? Porque esto me va a dar el soporte para poder hacer la propuesta que un investigador puede realizar al Centro de Diagnósticos de Enfermería. Y que puede estar dada por 1, creación de un diagnóstico de enfermería. 2, validación de un diagnóstico de enfermería. Validación de una característica definitoria, de un factor relacionado, de un factor de riesgo. Eso va a depender de la naturaleza del fenómeno que fue identificado en la práctica. Ellos generalmente hablan de la etiqueta, cualquiera que sea que estemos explorando, de una definición producto de esa revisión de la literatura. Hablan de unos componentes. Los componentes, ¿cuáles son? Cuando yo estoy desarrollando un diagnóstico, de los componentes estaría hablando de las características definitorias y de los factores relacionados. Pero si yo estoy desarrollando una intervención, yo estaría hablando de las actividades, y si estoy desarrollando un resultado, estaría hablando de los indicadores. Esos son los componentes. Y también habla de la relación que yo pueda como investigador encontrar con la clasificación de resultados de enfermería y la clasificación de intervenciones de enfermería. Esta propuesta existe un formato, es un formato estructurado donde uno va diligenciando paso a paso, producto de los resultados de la literatura, y lo propone y lo presenta entre la NANDA. Es importante hacer este primer ejercicio. ¿Por qué razón? Porque mi idea puede estar generando ideas en otras personas y no queremos repetir investigaciones, queremos generar nuevo conocimiento, pero que este conocimiento realmente marque un impacto, en este caso, en las clasificaciones. Entonces, por eso debe ser presentado. En un segundo nivel, ya cuando ha sido aprobado ante el Comité de Desarrollo de Diagnósticos, se arranca el nivel número 2, donde viene una serie de metodologías que está dado por la validez conceptual, la validez de contenido. La validez conceptual generalmente lo que más recomiendan es el análisis de concepto, que tiene toda una metodología, que hay varios referentes por las cuales se pueden hacer, y en esto existe esa apertura. También hablamos de una validez de contenido. También hay unos autores que nos proponen de cómo hacer, entre esos está Ferris, de cómo hacer esta validez de contenido, que es dada por expertos o especialistas, como la literatura no lo reporta. Y secuencialmente se da una validez clínica, y esta validez clínica, que ya es la fase terminal, puede estar dada por un delineamiento cualitativo, cuantitativo o mixto. Esto depende mucho de la postura del investigador, del conocimiento, de qué tanto requiere profundizar en este fenómeno. Y acá lo que yo les voy a mostrar rápidamente es esta página. Esta página se las dejo acá por si ustedes quieren más adelante explorarla, revisarla. Bien vale la pena para las personas que tengan, digamos, una inquietud de seguir conociendo esta parte de cómo es que se dan los niveles de evidencia y cómo se presentan estas propuestas. Pero un pantallazo de la página de forma general es acá. La forma como se hace el registro de investigación. Hay un formato, la persona interesada ingresa
a través de una membresía. En esa membresía obviamente existe un costo si es estudiante, un costo si es profesional, y una vez se hace esa membresía o ese registro, se procede a hacer el registro de la investigación. Como ya les dije, hay un formato y usted o cada investigador va a enviar esa investigación. Y si ustedes revisaran en este momento dentro de la página de la NANDA, que aquí también está la página, digamos, general de la NANDA, van a encontrar las investigaciones que en el momento van en curso de revisión, buscando precisamente lo que anteriormente les mencionaba, de no hacer investigaciones repetitivas. Entonces, esta metodología, digamos, que tienen actualmente la NANDA y que ha venido refinando a lo largo del tiempo, esta misma metodología la ha venido adoptando la NOT y la NIT, solo que ellos están como dos centros de investigación separados. La NANDA está en Boston, la NIT y la NO hace parte de la Universidad de Iowa en Estados Unidos, pero igual ellas en el año 2018, como yo les decía, ellos hicieron un trabajo en equipo y que realmente se evidencia en el producto de la clasificación que se generó en ese año. Aquí ustedes pueden observar algunas publicaciones, porque aquí en la parte inferior también les comparto el link de la revista de la NANDA, donde en la revista de la NANDA ustedes van a encontrar las diferentes publicaciones que hay, sea por diagnósticos, sea por resultados, sea por intervenciones, o sea porque alguien ha determinado utilizar las clasificaciones, como es el caso de la clasificación de resultados de la NOT. Disculpe, doctora Alba, le quedan 3 minutos. Perfecto. Pudiéndolas utilizar para poder medir resultados, o las intervenciones para poder dar cuidado. Otro aspecto importante dentro de la articulación de los escenarios es que primero lo que vamos a encontrar dentro de esos escenarios es identificar los fenómenos. Pero ¿qué es lo que estamos encontrando? Estamos encontrando una gran brecha académica, una brecha que hay desde entre la parte académica hasta la parte práctica. Y esto no nos ha permitido evolucionar de una manera tan rápida como se da. Entonces, esto es un ejercicio muy importante que todos debemos apropiarnos de este asunto, porque a todos nos compete de una o de otra manera. Y esto finalmente se va a ver reflejado ¿dónde? Se va a ver reflejado en un cuidado, que lo que siempre estamos buscando es hacer un cuidado con calidad, pero ese cuidado con calidad debemos salir un poco del escenario empírico y llevarlo un poco hacia la parte de evidencia, es decir, de lo que estamos hablando en este momento, que es la enfermería basada en la evidencia. Finalmente hablamos de una convergencia disciplinar que forman los retos, y esos retos tienen que ver con 4 asuntos. Uno, como es legitimizar. Cuando yo legitimo un asunto, yo me apropio de él. Cuando yo me apropio de él es porque yo creo en eso. Entonces, la invitación aquí, ¿cuál es? Tenemos que creer en el proceso de enfermería porque es algo nuestro, es un desarrollo disciplinar, es algo que nos pertenece y es algo en el que todos debemos estar involucrados en el desarrollo. Cuando hablamos de la vigencia, hablamos de la actualización. Entonces, los discursos de proceso de enfermería nos deben ir cambiando a medida que la construcción del conocimiento se va gestando a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de sinergia nos referimos a trabajar en equipo. Y cuando hablamos de trabajar en equipo, trabajamos de manera disciplinar, bien sea entre las mismas personas que trabajamos en una institución, o bien sea de manera multidisciplinar. Es poder unir la academia, la investigación con los escenarios prácticos. Y esto lo que nos va a redundar es en esa visibilidad y en esa calidad, que es la cual estamos trabajando y pretendiendo que mejore a lo largo del tiempo. Dentro de las recomendaciones, ya para terminar, generales para investigar en proceso de enfermería, primero está el estimular la construcción de ese conocimiento. Y nuevamente retomo la parte práctica porque es ahí donde nacen o se reconocen los fenómenos reales y necesarios de estudio. Segundo, la exploración de la literatura es una parte bastante importante para saber si eso que yo voy a investigar realmente tiene todo el fundamento que se requiere. Trabajar en equipo, como ya lo mencionaba anteriormente, de forma multicéntrica y de forma disciplinar. Seguir una metodología rigurosa en la investigación, no hay otra forma diferente que se nos valide en las investigaciones, sino es a través del rigor metodológico. Y siempre tener en cuenta de que nosotros si estamos pretendiendo avanzar en todo este conocimiento, pues ya hay alguien, allá hay, digamos, estos centros
de clasificaciones que han venido haciendo un trabajo. Es simplemente, como les mostraba anteriormente, adoptar todas esas recomendaciones para poder trabajar en esa misma línea y sumar a la construcción de conocimiento que tanto necesitamos y requerimos continuar haciéndolo a lo largo del tiempo y que viene siendo la invitación para todos ustedes. Entonces, eso era lo que tenía para compartirles en esta tarde. Muchas gracias. Doctora Alba, muchas gracias por su intervención y por los desafíos que también nos deja a quienes estamos muy interesados en el proceso de atención de enfermería, en el lenguaje estandarizado. Sabemos de la necesidad de generar espacios de investigación, de generar estudios de evidencia que permitan cada vez más estandarizar estos procesos, eh, darle validez al cuidado de enfermería en el sentido de desde la academia con estas taxonomías, porque finalmente, como usted decía, estas taxonomías no surgen de la nada, tienen todo un rigor, todo un proceso, y la iniciativa es de cada uno de nosotros o la invitación para que empecemos a explorarlos. Rosa del Pilar López le dice, doctor Alba, felicitaciones a su exposición. ¿Es posible presentar investigaciones en su universidad externos? Tal vez hacer estudios con ustedes en este tema de proceso de enfermería. Sí, yo pienso que en este momento es la apertura que todos podamos tener hacia el mundo de la investigación y desde que digamos que podamos encontrar como una apertura en tiempos, en sinergias de trabajo, es posible poder hacerlo y es la invitación que realmente nos queda a todos nosotros. Trabajar en equipo porque es la única forma. Investigación solo es muy difícil uno hacerlo. Por otra parte, nos pregunta Viles, una pregunta a la profesora Alba, ¿cómo manejan la limitante de la evaluación NOC con los valores intermedios? Porque es limitante. Perfecto. Entonces, con la clasificación de resultados de la NOT, existen varios asuntos que tienen que ver con los indicadores. Y los indicadores, como ellos no tienen una definición conceptual, una definición de magnitud, y ellos no tienen, digamos, unos parámetros establecidos, para utilizar la NOT se requiere construir un instrumento, lo que llamamos instrumentos ad hoc, no el instrumento clásico que hacemos todas las pruebas de validación, sino un instrumento donde podamos construir esas definiciones, esa magnitud operacional y esa magnitud de cómo establecer las líneas de evaluación. Estos instrumentos se construyen y eso va muy de la mano del fenómeno de estudio. ¿Por qué razón? Porque la NOT nos propone generalmente en una escala Likert de 5 puntos, pero cuando uno va a ver la realidad en la práctica, a veces esos 5 puntos se vuelven de una manera subjetiva y difíciles de aplicar. Para que eso no ocurra, nosotros creamos instrumentos y esos instrumentos puede hacer que esas escalas Likert se disminuyan o se reduzcan, pero eso tiene que ser un ejercicio basado en la revisión de la literatura. Frente a su respuesta, le tengo una pregunta. La doctora Swanson y la doctora Su mencionaban que, digamos, utilizar otros instrumentos hacen que pierda la validez el indicador. Digamos, en ese caso, ¿cómo comprender lo que dicen ellas como autoras de la taxonomía frente a ese uso operativo en la práctica, digamos, en la asistencia o en la comunidad de estos indicadores? ¿Qué es lo que pasa con los indicadores? Que los indicadores, lo que dice la literatura es que ellos se deben de utilizar uno a uno y evaluar uno a uno. Pero cuando uno está haciendo investigación, eso no es posible porque... Perdona, casi me fue la señal. Eso no es posible en la investigación porque estamos hablando de una población amplia. Como estamos hablando de una población amplia y tenemos que salir de la subjetividad e irnos a la objetividad, lo que invitan algunos autores, siguiendo un rigor metodológico, es poder crear esas definiciones conceptuales y esas definiciones operacionales donde yo, investigador, cuando vaya a evaluar determinado fenómeno, tenga algo más objetivo para poderlo evaluar. Porque como están planteados los indicadores en este momento de 5 puntos, aplican muy bien a los escenarios prácticos, pero cuando los va a llevar uno al mundo investigativo, ellos tienen una línea muy delgada entre un indicador y otro que el investigador se pregunta,
¿Cómo yo hago diferencia entre un indicador y otro? Pues bien, esa diferencia nos la puede hacer esas definiciones conceptuales que podamos hacer en torno a ese indicador. Y ya hay investigaciones sobre eso suficientemente documentadas e incluso publicadas en la NANDA. Sí, ahorita tenemos un limitante, es que si ustedes no están inscritos o no pagan la membresía Nanda, no van a tener esa posibilidad de acceso a la revista, que en este momento, o no sé si usted conozca otra posibilidad de acceder a sus Sí, artículos que están en la revista de la Nanda, porque hay bueno, muchas publicaciones de este tipo, pero son restringidas. pues todas las universidades tienen acceso a las bases de datos, ¿no? Y la gran mayoría, no podría decir que todas, pero la gran mayoría a través de las bases de datos de las universidades es posible acceder y llegar a la revista de la NANDA. Y también dentro de la NANDA hay una modalidad que es de Open Ads. Aquella persona que paga esa modalidad de Open Ads le va a quedar su artículo abierto. Eso quiere decir que cualquier persona lo puede abrir y no va a tener, digamos, la limitante de no tener acceso a la revista. Pero esto, como tiene un costo, a veces eso se vuelve una limitante para algunos autores de los artículos, ¿no? Listo, doctora Alba, agradecerle a usted su tiempo, su posibilidad. Le agradecemos que continúe. Hay varias preguntas en el chat para usted. Entonces, le agradecemos mientras continuamos con la intervención de nuestra última participante, la profesora Yolima. Nos puede ayudar a resolver esas inquietudes de los participantes y al final cerraremos con un espacio para preguntas finales para las 3 invitadas de esta tarde. Entonces, en esta Perfecto. oportunidad, muchas gracias. En esta Muchas oportunidad, gracias a todos ustedes. no, señora, muchas gracias. Damos la oportunidad a la profesora Yolima Manrique Anaya, quien nos hará su disertación acerca de la estandarización y aplicación del lenguaje estandarizado de enfermería en la práctica clínica. Entonces, profesora Yolima, bienvenida. Gracias por este trabajo que hemos podido hacer en red y bienvenida a este espacio. Le Muchas agradecemos. Ahí gracias, sí tiene Oscar. presentación para proyectar, para que la... Bueno, agradecer a todo el equipo Elsevier y también por esta gran oportunidad a todos los colegas, los estudiantes, los semilleristas, y porque también queremos aprovechar el espacio para darles a conocer pues esta gran motivación que nos tiene de sacar adelante la red colombiana del proceso enfermero. Yo creo que ahí ya está la presentación en modo ampliado, ¿verdad? está todavía pendiente proyectarlo. Ahora. Ahora sí. Ok. Bueno, yo les voy a traer un poco lo que hemos desarrollado al cabo de unos años para acá en relación con dos momentos, uno la práctica y otro la estandarización. Y hacerles un recuento, escuchando a mis colegas de cómo desarrollar el proceso enfermero, pues lleva una serie de momentos y de cómo persistir en el tiempo en relación con ello. Les hablo un poco del Caribe colombiano en relación con las instituciones y yo me uno a cómo desde nosotros, los docentes o de las mismas unidades académicas que participamos en esas relaciones, convenio, servicio, cuando llegamos a los sitios, sean comunitarios, sean asistenciales o sean desde otros campos, podemos empezar a visibilizar cómo nos hacemos actores dinámicos de esto que hoy nos trae a compartir. Y fue así como en esa relación docencia-servicio nace el poder hacer un estudio en las instituciones en donde asistíamos, ahí les pongo el año, del 2008, y quisimos mirar cuál era esa utilización del proceso enfermero. Y nos dimos cuenta en ese momento también que diferentes docentes, porque tenemos disciplinas, unas somos más asistenciales, otras son más administrativas, o de diferentes áreas, lo que queríamos comentando, el foco hace que sea más robusta la visión que le podemos dar a las investigaciones. Y fue así como en este primer momento de hacer como una identificación de cuál era ese uso del proceso en las instituciones, comprendimos que los profesionales lo identifican, saben lo que es, lo que estamos hablando, ¿cierto? Porque eso se gesta desde la academia. Sin embargo, cuando llegamos a las realidades, estamos viendo que su aplicabilidad es donde ahí tenemos una barrera. Y ellos decían, lo que nosotros vemos acá en cuanto a barrera es
el tiempo que tenemos para aplicarla, porque ellos decían, yo creo que el PAE funciona, pero si aplicamos los 5 momentos que tiene, no solamente la valoración ni el diagnóstico, sino cada una de las etapas propuestas y se hace, es la forma como vemos su funcionalidad. Los recursos también que tienen para la parte de, en ese momento, era de poder tener una historia clínica electrónica o un módulo dedicado a esto, el flujo o la relación, ¿cierto? Eso también se ha identificado siempre, la relación enfermero-paciente, y el apoyo también en toda la área administrativa. Pues una vez identificado esto, se dijo, bueno, ¿qué podemos hacer para empezar a enamorar, a motivar o incentivar en que se adhiera la aplicación del proceso? Y fue como a nivel institucional se dio un lineamiento de la necesidad de incorporarlo en esos momentos de entrega y recibo de turno. Pero para hacerlo un poco más ágil, se empezó en ese momento a hacer la transición de una historia clínica a mano a un sistema, un software que se llama SOIS actualmente, y allí incorporar el módulo del proceso de enfermero. Esto requirió muchos tiempos de elaboración para mirar cómo le era más factible, más accesible a los enfermeros, un tiempo también donde se debió hacer paneles, donde se debió educar, ¿cierto? Informar, no solamente a los profesionales que en ese momento estaban en la institución, sino a los docentes que hacemos parte de esos momentos en donde ejercemos la práctica clínica. Pero con todo eso, ¿qué se logró? Pues que los enfermeros, tanto que ingresaban a la institución, los que estaban en la institución y los docentes, empezamos a visibilizar la relevancia que tenía para ir logrando cada vez más esa identidad. Y es así como hasta el día de hoy ese módulo se mantiene, lo hace el profesional, lo actualiza también y entrega, o en sus recibos y entregas de turno, pues lo hace el ejercicio de darlo a conocer. Pero luego de eso, que dijimos, bueno, vamos a seguir mirando qué factores ellos identifican. Fue como en 2018, nuevamente se hizo otra investigación donde queríamos ver qué factores se relacionaban directamente con la aplicación del PAE. Y aquí nos dimos cuenta que aunque teníamos una herramienta, se presentaron aspectos positivos y negativos. Entonces ustedes pueden observar que ahí los enfermeros nuevamente hacen el énfasis en que tienen la claridad que es su herramienta colaborativa, que es un proceso que facilita el cuidado, tener el foco puesto en qué vamos a hacer durante las 12, 6 o los siguientes días en relación a ese cuidado con calidad. Que también ellos logran verlo, que se adhiere más a que lo mantengan cuando encuentran la relación desde la parte teórica con la práctica. Y es aquí donde reflexionábamos en relación a, entonces quiere decir que desde nuestras facultades, unidades académicas, desde nuestro rol, en el caso de ser docente, cómo llegamos a poder proyectarle a esos futuros profesionales que eso se mantiene con el tiempo, se debe renovar, innovar, pero que siempre va a estar ahí y que es la esencia de mi ser, que es cuidar a la familia, el contexto, la comunidad, las personas, y ahora, como bien lo decía Alba, la parte de los cuidadores que han tomado auge, habiendo esta situación de aumento, ¿cierto?, en las enfermedades crónicas. Pero también nos decían, el manejo del tiempo es algo realmente que limita en ocasiones esta parte del ejercicio. Con esto, entonces, nuevamente nos traía ¿qué es en relación al tiempo? ¿El software o es el tiempo que le dedicamos a la valoración o es el tiempo de las otras gestiones que tenemos que hacer en nuestro día a día? Teniendo en cuenta esto, dijimos, bueno, vamos entonces seguimos en la tarea de seguir explorando un poco más y vamos a contrastar cómo esa aplicabilidad de la práctica de ese proceso de atención, qué otros elementos son los que debemos profundizar para cada vez tenerlo más activo. Y en un proyecto de maestría que es reciente, como pueden ver, 2019-2020, se quiso observar los conocimientos, las aptitudes y las prácticas de los profesionales en 7 instituciones de salud de la ciudad de Barranquilla.
Y una vez se hizo este proyecto, nos dimos cuenta, y esto pues nos trae un poco más a la reflexión, que los resultados nos dieron que su conocimiento, las aptitudes y las prácticas, como ustedes ven ahí, todo fue pues con tendencia a lo que hoy pensaríamos que deberíamos ver, gente más empoderada, gente que, porque lo conoce, porque lo identifica, porque sabe que es una herramienta que sí funciona. Pero entonces dijimos, el conocimiento nos hace que el conocimiento se gesta desde la academia, se desarrolla allí, se imparte desde los conceptos desde la parte de la academia, el manejo que se le da tanto a la NAMBA internacional como a como las intervenciones, la habilidad se logra desde la parte de los pregrados, ¿cierto? Que se mantiene y son las instituciones que también hacen capacitaciones en relación con ello. Las actitudes inadecuadas, y en las actitudes quiero hacer aquí un paréntesis en donde veíamos que ellas decían que no veían diferencia en ser identificadas o que su rol dentro de la institución fuera diferente en relación con aplicarlo o no. También nos dábamos cuenta o se observaba en la investigación cómo ellas por hacerlo práctico, como un ejercicio meramente de escritura, lo tomaban según un diagnóstico clínico y no desde el ejercicio de ver qué es su esencia en relación de identificar esas necesidades en el paciente. Y que esa práctica incorrecta estaba dada por también el contexto de la parte de las etapas y la información, obviamente, que ellas plasmaban en relación con la falta de conocimiento y con la actitud frente al proceso de atención enfermera. Entonces, todo esto nos lleva simplemente en la parte mostrarles cómo aquí en la parte del Caribe colombiano hemos identificado cosas, hemos visto que sí, que desafortunadamente pues como que hay elementos que debemos seguir trabajando, no solamente desde el punto investigativo, sino también desde la parte de la academia, cómo está esto transversal en nuestras mallas curriculares, cómo los docentes de nuestras mismas facultades, ¿cierto? Yo les decía en un principio que no solamente, yo que soy más clínica, pero sí tenemos docentes administrativos, docentes de salud mental, que han hecho también producción en esto que es el proceso enfermero. El año pasado, en una de las instituciones que venimos trabajando aquí en la costa caribe, se midió esa implementación del PAN y no fue diferente a lo que encontramos en Barranquilla. Ellos lo identifican en la implementación como positivo, siempre lo han mencionado, pero fijémonos que en lo negativo repercute, y aquí yo quiero que de pronto hagamos un poquito de los colegas que están en otras ciudades o en otros países, si quizás esto solamente es aquí en nuestra región, o efectivamente se ve que puede suceder en otros lugares, como es el tiempo, esa sobrecarga, las funciones administrativas. ¿Y por qué hacer una reflexión de todo esto? Pues justamente estos espacios o esa articulación donde decidimos hacer sinergia para llegar a mostrar cómo podemos a través del proceso minimizar estancias, minimizar otros indicadores que propendan llegar a definir cómo manejamos estas situaciones negativas y así nuestros profesionales o nosotros mismos tenemos un mayor empoderamiento. ¿Qué se vio en la investigación? Es un lineamiento institucional. Sin embargo, tanto la valoración como lo vemos el diagnóstico fueron regulares, pero la planeación y ejecución parecía meramente responder a unas indicaciones de otras disciplinas y la evaluación no la consideraba en relación a esos no que veíamos, a esos momentos de que llegué y lo recibí de esta forma, entonces cómo puede estar en los siguientes días. Pero todo eso nos hizo a nosotros desde hace algún tiempo también empezar a reflexionar desde la parte de la práctica cómo estamos, pero también cómo empezamos desde los proyectos de pregrado a incentivar y a motivar ese cambio generacional que podemos dar en las instituciones. Y fue así como empezamos desde el 2019 desde los proyectos a crear como una línea en relación a las investigaciones del proceso de atención enfermera. Y fue allí con esa motivación de los estudiantes que se hizo una... Disculpe, le quedan 3 minutos. Ok, un primer acercamiento en el cuidado de enfermería de adultos mayores con delirio postquirúrgico. Ya nos enfocamos en una situación puntual. Se hizo un primer acercamiento con una revisión sistemática, donde aquí pudimos ver qué hacíamos, o sea, qué se hacía a nivel profesional, y no solamente enfermería, sino con otras disciplinas,
Y de esta revisión se lograron identificar 3 líneas de cuidado. Las personas cuidan en estado cognitivo, en la parte no farmacológica y con la parte farmacológica. Y de aquí salieron que en el estado cognitivo daban recomendaciones, intervenciones y sugeridos. Esto es algo general, no estaba articulado con el proceso. ¿Qué quisimos hacer nosotros? Articularlo con el proceso. Entonces empezamos a ver dentro de estos estados, el cognitivo, el no farmacológico y el farmacológico, cómo podíamos finalmente articularlo con los diagnósticos, con las intervenciones y dejarlos sugeridos porque era algo que había reflejado la literatura. Finalmente, aquí les quiero mostrar rápidamente un ejemplo de cómo llegamos aquí en esta línea que se llama estado cognitivo, cómo se logró esa parte de las recomendaciones, las intervenciones y los sugeridos mantenidos. Pero no nos quedamos ahí, dijimos, listo, ya lo tenemos, ahora ¿qué tenemos que hacer? Seguimos otra etapa que es el proceso de la validación. Le hicimos un proceso de la validación a través del método Delphi, donde participaron 36 enfermeras y donde dijimos, mire, la literatura dice esto, pero usted lo considera en su práctica diaria que sí funciona. Y ellas, a través de esos momentos de valoración, terminaron mostrándonos que dentro de la propuesta que teníamos, que la terminamos armando los investigadores, porque el anterior no tenía resultados. Aquí le agregamos los resultados en relación a los diagnósticos descritos. Nos salieron 8 diagnósticos, 44 intervenciones, 11 resultados y dejamos los sugeridos porque era algo que la literatura nos había mencionado. Resalto que esos sugeridos no estaban dentro de las intervenciones, pero lo consideramos importante, ya que también las enfermeras que participaron en la metodología los mantuvieron. Un poco para mostrarle finalmente cómo quedó. Entonces, ante el diagnóstico NANDA, confusión aguda, qué resultado le dábamos y qué intervenciones, ¿cierto?, manejábamos de acuerdo a esa información que nos dieron los profesionales. Esto fue un estudio para, si quieren profundizar, pues eso ya está publicado. ¿Qué siguió después de esta investigación? Dijimos, bueno, ahora ya tenemos un plan de cuidado, vamos a mirar si funciona o no funciona para estandarizarlo. Y fue cuando en este momento estamos midiendo la efectividad de ese plan de cuidados en los adultos mayores con un estudio casi experimental. Ya pasamos la etapa del grupo control, estamos en el grupo experimental. Y también quiero resaltar que aquí tuvimos que hacer una revisión exhausta de la literatura para llegar a decir, hombre, dentro de estos NOC, que es uno de los estándares que decidimos mirar para mirar esa efectividad o esa eficacia, ¿cuántos indicadores vamos a dejar? ¿Cuáles van a estar? Entonces, fuimos los investigadores quienes profundizamos en esa revisión de la literatura y también hicimos una validación de contenido a cada uno de estos, donde finalmente quedó armado ese plan de cuidados. En este momento, entonces, estamos en esa fase de luego hacer la comparación para mirarle su eficacia. En esta diapositiva quiero traer que estandarizar un cuidado, si bien es cierto hay que mantenerse con el tiempo, si es no perder la motivación. Nosotros partimos de una revisión sistemática, luego hicimos una validación del FIT y actualmente estamos haciendo un cuasi experimental. Entonces todo esto nos lleva a pensar cómo también nosotros aportamos a esa enfermería basada en la evidencia. ¿Qué concluimos? Que el profesional de enfermería identifica plenamente el proceso, que la tendencia sí es una realidad en la costa caribe, los conocimientos, la actitud y la práctica tienden a estar baja en los profesionales y eso nos puede llevar a un riesgo, ¿verdad?, de simplemente adecuarse o mantenerse a responder a otras actividades disciplinares y que este proceso que estamos viviendo de estar aquí reunidos para mirar lo que se ha hecho y cómo podemos lograr reanimar esta herramienta del proceso de atención a través de nosotros y poder llegar a darle más visibilidad y, ¿por qué no?, llegar a tener decretos, políticas, resoluciones o otras acciones a nivel de cada organización que haga más visible lo que realmente fomenta nuestra esencia del hacer, que es el cuidado. Muchas gracias y todos felizmente invitados acá en la costa caribe. Profesora Yolima, muchas gracias por su intervención. Nos menciona aquí Jorge que pues muy claro el ejemplo de aplicación del proceso en estas unidades y pues el reto sigue estando ahí como en la práctica. Creo que la academia tiene esa responsabilidad con las instituciones de salud, seguir acompañando a los colegas que tal vez en su formación de pregrado no fueron, digamos, orientados de una forma tan amplia en el tema de proceso de enfermería como actualmente lo estamos haciendo, acompañarles porque tal vez puede ser también desconocimiento de esto que es propio
de la profesión, pero que lo hemos ido desconociendo y de pronto hemos dado mayor relevancia a otros procesos de otras disciplinas, pero es la oportunidad que tenemos desde la academia servir como ese puente con la academia y la asistencia, poder fortalecer esos procesos, no solamente en el contexto clínico, sino también en el contexto comunitario. Entonces, le agradecen su intervención, profesora Yolima, y no sé, quisiéramos cerrar esta primera parte. Si tienen alguna otra pregunta para las tres invitadas, que les invitamos para que activen sus cámaras. Acá Angélica Montoya, para alguna de las tres, nos pregunta: en la formación académica del lenguaje estandarizado, lo realizan actualmente con vínculos con como lo sugiere la NANDA o por descontextualización con las nuevas ediciones de la NANDA, ya no. No sé ahí quién quisiera hacer alguna observación acerca de lo que Angélica Montoya nos menciona. Oscar, ¿la repites, por favor? Dice, en la formación académica del lenguaje estandarizado, lo realizan actualmente con vínculos como lo sugiere la NANDA internacional o por descontextualización de las nuevas ediciones de la NANDA, ya no se realiza. No sé si de pronto Angélica nos pueda especificar un poco más su pregunta. ¿A qué se refiere con vínculos? No sé si lo está hablando desde la plataforma de NN Cónsul. Bueno, ya más adelante, Claudia nos va a hacer énfasis porque hay algunas personas que están muy interesadas en esta posibilidad de la plataforma NN Cónsul. Entonces, les compartirá ella más información acerca de cómo se puede tener acceso a esta plataforma que, como han mencionado, pues es de gran uso en este proceso de formación. Dice acá, la NANDA sugiere usarlo en la formación del PAE. Deseo conocer cómo utilizan el NOC en las prácticas clínicas de estudiantes y enfermeros. Alguna de las tres ponentes, si quiere hacernos alguna sugerencia de cómo utilizan la taxonomía NOC a través de los resultados en las prácticas clínicas con estudiantes y enfermeros. Doctora Ana. Y muchísimas gracias, maestro Oscar. Pues bueno, en lo particular, directamente en la Universidad de Guadalajara, pues bueno, si estamos utilizando como tal la NANDA, la NIC, la NOC, obviamente, pues con el proceso enfermero. Ahora, dentro de este proceso enfermero, nosotros lo que identificamos también es, por ejemplo, los resultados. Sabemos que realmente son guías como tal, y entonces algunas de estas guías, pues como han comentado tanto la doctora Alba Luz como también la maestra Yolima, pues se tienen que contextualizar otros aportes, porque debido a que es como tal una guía, obviamente a lo mejor hay algunos resultados que no están directamente en la NOC, y entonces yo como enfermero pues tengo que empezar a ver qué otros resultados pueden aportar directamente a mi paciente. En este caso y de particular, como yo comento, pues yo hago investigación básica clínica. Yo de formación soy enfermera, pero soy enfermero genetista clínico. Entonces hacemos pruebas moleculares para los pacientes para dar seguimientos en farmacogenética, farmacogenómica en la enfermería, y entonces tratamos de utilizar el proceso enfermero haciendo una parte híbrida entre la parte tanto básica, marcadores moleculares, identificación del proceso enfermero, y cómo es el seguimiento del propio enfermero directamente en la práctica clínica con el paciente. Esto lo hemos hecho bastante con medicamentos monoclonales, por ejemplo, con medicamentos de diferentes utilizaciones, y entonces sí es una de las prácticas. Sin embargo, hay muchos de los chicos que ahora que están empezando a hacer ese tipo de investigaciones, pues vemos que pues se tienen que implementar otras estrategias o a lo mejor algunas otras, pues algunos otros resultados o intervenciones, debido a que, como sabemos, cada 2 años, por ejemplo, NANDA se va actualizando, hay diagnósticos que entran, diagnósticos que salen, diagnósticos que inclusive posteriormente se verifican y que realmente consideran que deben de seguir, en este caso, en las nuevas ediciones, asimismo intervenciones, y que obviamente todos los aspectos clínicos, todos los aspectos de intervenciones, pues tienen que, pues inclusive pueden utilizarse otro tipo de herramientas, como por ejemplo
normas oficiales mexicanas, inclusive guías de práctica clínica, para ver cuál es el buen punto de la práctica clínica, que en lo personal nosotros es lo que hemos realizado en algunas ocasiones. Parte de la enfermería basada en evidencia para poder ver cuáles son los puntos de buenas prácticas clínicas y que en ese momento también el propio alumno descubra y que también él proponga inclusive nuevos resultados, pues conforme esta atención que está proporcionando a estos pacientes. Entonces nosotros lo vemos con enfermedades complejas, metabólicas, inclusive que el alumno propiamente se meta a un laboratorio molecular y saque esa misma herramienta para dar un seguimiento directamente al paciente. Entonces es como en lo particular, en la Universidad de Guadalajara estamos implementando nosotros este tipo de investigación que nosotros lo denominamos como enfermería traslacional, que es trasladar la parte básica implementado en la clínica, inclusive podría funcionar hasta para en algún momento tal vez políticas de salud, como bien comentaba la maestra Yolima y también la doctora Alba Luz en su momento, que es indispensable que esto viaje a través de y que se pueda conseguir hacer un cambio directamente en el sistema de salud, porque es lo que se necesita directamente y el enfermero lo puede realizar. A esto nosotros lo estamos haciendo como una guía de práctica traslacional utilizando el proceso enfermero, que es la principal herramienta que tiene enfermería para poder hacer investigación. Digo, no es la única, pero es la más utilizada, es la que nosotros conocemos y que se le puede explotar muchísimo en este caso en investigación. Muchísimas gracias. Doctora Ana, muchas gracias y gracias por lo que hace por la profesión desde esta mirada diferente que no es tan usual en nuestros contextos de cuidado. Doctora Alba Luz. Bueno, por acá una persona pregunta que cómo utilizan el no en las prácticas clínicas. Digamos que el no tiene, digamos, una limitante y es que él tiene alrededor de entre 13 a 20 escalas Likert y al tener tantas escalas Likert, pues eso dificulta que en los ambientes prácticos sea utilizado. ¿Cómo hicimos nosotros en la universidad para, digamos, volver esto un asunto más práctico? Creamos un instrumento con todos los pasos del proceso de enfermería y retomamos el proceso de enfermería que sugirió Germán, que es la actual editora de la NANDA. Entonces creamos un instrumento y cuando llegamos al uso de la NOT, lo que hicimos fue una escala Likert de 5 puntos, dándole un poco de similitud a los escalas Likert que contempla la NOT, pero no abarcándola, digamos, porque tenemos un resultado que a veces incluso tienen 2 tipos de escalas y eso en la práctica, digamos, eso no es tan viable ni tan práctico. Entonces lo que hicimos fue una escala Likert de 5 puntos, dándole como ese puntaje de 1 cuando está digamos, en malas condiciones, por llamarlo de alguna manera, y 5 cuando está en el estado ideal, es realmente con el estado óptimo, para que jugar un poco con esas escalas y volverlas un poco más prácticas en los escenarios de cuidado, ¿no? Eso nos ha funcionado tanto en la práctica como en los casos hipotéticos que presentan los estudiantes, para desligarnos un poquito de las escalas del libro que no son tan amigables, digámoslo así, en los escenarios reales. Listo, agradecemos sus intervenciones. Hay algunas preguntas adicionales en el chat que quisiéramos que de pronto nos pudieran apoyar. Para continuar, digamos, algunas personas nos preguntaban por la red, que es la red colombiana de proceso de enfermería y de lenguaje estandarizado, y rápidamente para también escuchar un poco a Claudia y responderles también estas inquietudes que ustedes tienen frente a las plataformas y algunas obras que el Sevier nos pueden apoyar en la academia. Quisiera compartirles algo rápidamente sobre en qué consiste la red colombiana. Entonces, me voy a permitir un momento compartirles a ustedes. No sé si me puedan confirmar, Claudia, si están viendo ahí la presentación. Sí, profesor Oscar. Perfecto. Listo. Entonces, este ejercicio de consolidar una red colombiana de proceso de enfermería y lenguaje estandarizado
es un proceso que venimos haciendo hace unos meses, un grupo de profesores, y pues que en esta tarde queremos agradecerles al CEBIAR en representación hoy de Claudia y Adriana, quienes nos están acompañando, de Maonri, que pues hoy no nos puede acompañar, y toda la sección de educación en salud, pues este apoyo que nos están haciendo a la red para poder reconocer la importancia que tiene el proceso de atención de enfermería y lenguaje estandarizado en nuestra formación, en el proceso de la práctica diaria, en los diferentes contextos de cuidado, y poder también dar a conocer un poco sobre la red y animar a más colegas, profesores y representantes de universidades, animar a los estudiantes. Ojalá hayan podido participar de varias universidades, de la Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería, para que unamos esfuerzos para que este tema del proceso de atención sea más claro, no sea una temática adicional en el proceso de formación, sino que es algo que es transversal y propio del ejercicio de nuestra práctica. Esta red inició en el año pasado, en el 2021, el 7 de septiembre, nos reunimos unos colegas de diferentes universidades que nos están acompañando en esta red, con el ánimo de asumir ese desafío de poder tratar de llegar a acuerdos para comprender la enseñanza del proceso de atención de enfermería en Colombia y poder aunar esfuerzos para que logremos también estandarizar de una manera la formación del proceso de atención de enfermería y la articulación del lenguaje estandarizado en la formación de enfermeras y enfermeros colombianos. Esto en aras también de poder facilitar los procesos de movilidad entre las universidades, de trabajar clases espejo, porque eso nos va a permitir poder hablar todos en un mismo contexto en este lenguaje que es propio de enfermería. Tenemos una misión, una visión que queremos promover esa participación de los profesionales de enfermería para compartir sus experiencias sobre el uso y la enseñanza del proceso de enfermería, aplicando el lenguaje estandarizado que contribuye a la generación de conocimiento en la práctica profesional, docencia y la investigación. Creo que las tres personas que nos han acompañado hoy con sus disertaciones nos han animado a que es importante ese uso de diferentes herramientas digitales de la investigación y de la aplicación del proceso en la práctica, que ya hemos visto experiencias que son viables. La doctora Alba nos mencionaba de algunas experiencias investigativas, Yolima nos presenta su experiencia, la doctora Ana nos acaba de mencionar cómo lo han venido haciendo en México. Entonces, son muchas las alternativas que tenemos, es la oportunidad para que nos unamos y unamos esfuerzos como profesores, como academia, y articulemos este trabajo también con las instituciones de salud, donde estamos haciendo prácticas clínicas, prácticas comunitarias, para fortalecer y validar este proceso de atención de enfermería que hace tan propio el ejercicio de la profesión. Muchas veces cuando uno llega a los contextos de la asistencia y de la práctica, se hablan mucho desde otros contextos más biomédicos que de los propios. Cuando tratamos de acceder a los espacios de práctica y hablarles a las colegas del proceso de enfermería y lenguaje estandarizado, dicen eso es una cosa solamente que aplica para la docencia, para estar cuando estoy en la universidad. Y creo que esto le está permitiendo un reconocimiento, y la doctora Ana mencionaba algo muy importante, es que a partir de estas experiencias investigativas, de esta aplicabilidad que les estamos dando al proceso, finalmente podemos aunar esfuerzos para el ajuste o el cambio o la actualización en muchas políticas. Hay iniciativas que se están haciendo a nivel regional donde están involucrando el lenguaje estandarizado para acompañar las actividades de promoción y de prevención desde los planes de intervenciones colectivas. Entonces es una oportunidad muy grande desde la práctica comunitaria, cómo podemos apoyarnos en el uso de este lenguaje estandarizado y poder reconocer el trabajo que hace el profesional de enfermería, validar estos ejercicios. La doctora Alba tiene algunos artículos donde han hecho esa validación de resultados, de intervenciones, de respuestas humanas desde la taxonomía Nanda, para contribuir a eso. Entonces, como visión de esta red, pues queremos que en el 2026 nos estamos proyectando, pues que sea reconocido como un referente nacional e internacional esta red, pues para trabajar en esos avances del conocimiento sobre la aplicación del proceso, haciendo uso de este lenguaje estandarizado en los diferentes contextos. Aquí, Colombia ha venido produciendo conocimiento en torno al tema del proceso de atención de enfermería. Nos acompaña la doctora Alba
Albaluz, son diferentes colegas. Aquí algunas de estas aproximaciones que hemos tenido, algunos estudios que se han hecho para ir fortaleciendo esta experiencia en diferentes entornos. Entonces creo que la oportunidad que tenemos para trabajar en red y fortalecer esta experiencia del conocimiento de enfermería desde este conocimiento empírico y llevarlo a la investigación, llevarlo a fortalecer la experiencia docente, pues es muy valioso. Entonces, son muchas las obras y los trabajos que se han venido haciendo en diferentes contextos. Es importante que continuemos aunando esfuerzos, animarles para que sigamos trabajando en red. Somos muchas las universidades que queremos fortalecer esta experiencia, seguir trabajando. Entonces les animamos para que a través de estas posibilidades tecnológicas ahora con las universidades, a través de las clases espejo que se pueden hacer de manera virtual, hagamos experiencias, hagamos trabajo colaborativo, no solo aquí en Colombia, sino con otras universidades fuera del país. Son diferentes encuentros. Yo tengo la posibilidad también de liderar unos. La doctora Hortensia Castañeda, que es la persona que actualmente hizo el proceso de traducción de la versión de la NANDA del inglés al español. Entonces hemos venido haciendo un trabajo con ella, con la profesora Nora González, que es la coordinadora de la red NANDA México. Entonces son muchos los esfuerzos que se han venido haciendo en Colombia para seguirnos actualizando, seguir conociendo más aspectos importantes sobre el lenguaje estandarizado. Aquí algunos encuentros que hemos tenido en este trabajo en red, algunos profesores, si tenemos estudiantes que nos están acompañando, algunos de sus profesores que están trabajando en esta experiencia, y pues que seguimos animados en continuar en esta tarea. Y pues actualmente la profesora Yolima es quien coordina esta red. Yo actualmente estoy apoyando como secretario de la red. Este es el correo que tenemos nosotros como red, redcolprocesoenfermer@gmail.com, para los profesores que estén interesados en vincularse. Hay un proceso para poder hacer la vinculación formal a la red, y pues la idea es que más de que lo más importante es que quienes se unan a esta red, pues finalmente trabajemos de manera articulada y sigamos reconociendo la importancia que tiene el proceso en la enseñanza y en la práctica. Entonces, bienvenidos a quienes quieran animarse a esta experiencia de la red. Gracias al CEBIER nuevamente por esta posibilidad. Y pues, Claudia, el micrófono es suyo para que nos siga contando de estas bondades, de estas alianzas que tenemos con estas casas editoriales, en este caso con el CEBIER, y agradecerle en nombre de la red la posibilidad que ustedes nos han permitido hacer este webinar, esta mesa de trabajo para dar a conocer estas reflexiones, pero también dar a conocer nuestra red. No, muchas gracias a ustedes por crear este vínculo también de interacción entre la formación desde la academia hasta este proceso que ustedes llevan y que sé que va a tener mucho éxito la red en Colombia. Como le decía el profesor Oscar, yo pertenezco a la casa editorial Elsevier. Mi cargo en el momento está orientado exactamente a que toda la población académica, tanto estudiantes como docentes, conozcan nuestras plataformas y las puedan de alguna manera utilizar cuando ya la universidad ha contratado dicha plataforma, o por el contrario crear lazos al interior de las instituciones para que nosotros podamos hacer esa presentación y consolidar entonces alguna adquisición de parte de la universidad. Nosotros como editorial desde hace muchísimos años venimos trabajando con los estudiantes y los profesionales desde el primer día de trabajo. Desde el primer día en que ingresan a las aulas académicas hasta el último día en que decidan retirarse de la profesión. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de algunas plataformas interactivas que les permiten a toda la comunidad académica varias oportunidades. Primero, tener acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana a la información. Información que está avalada obviamente por los consejos editoriales y que les permite la universalidad del conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los estudiantes van a tener acceso a las últimas contenidos, a los contenidos más actualizados a medida que mi casa editorial vaya lanzándolos al mercado y se vayan introduciendo en estas plataformas. Voy a darles un breve contenido
un breve brochazo de lo que pueden ustedes conseguir en nuestras plataformas. Voy a empezar con Clinical Key Student. Clinical Key Student es una plataforma que está orientada a acompañarlos a ustedes, como les dije anteriormente, desde el primer día en que ingresan a la universidad, encontrando todos nuestros textos que están avalados o que han sido reconocidos como material de consulta bibliográfica en los sílabos de la mayoría de nuestras universidades, de los cuales también proyecto algunas portadas, y que les permite a ustedes en el momento contar con 68 títulos a full texto en sus últimas ediciones, de manera que puedan encontrarlos también amparados en casi 20 especialidades de la enfermería. Les permite el acceso a toda la comunidad académica de manera gratuita, porque estas son plataformas contratadas por las universidades, a bancos de imágenes, a tener en su estantería personal cada uno de los títulos y poder crear interactivamente algunas posibilidades, por ejemplo, subrayar los textos, tener imágenes a su disposición para crear PowerPoints que pueden ser utilizados en los momentos académicos. También les va a permitir tener referencias de otros títulos en los cuales ustedes pueden ir combinando la información, que de esta manera puedan crear una playlist o una lista de conocimientos suficiente, necesaria y ajustada a las posibilidades que se esperan de ustedes como estudiantes. Aquí, por ejemplo, ya tenemos en esta plataforma los diagnósticos enfermeros y toda la colección Nanda-Nicky-Knock al día, porque como estaba leyendo yo en una de las preguntas, las plataformas se van retroalimentando de la nueva información que está tratada por los consejos editoriales de nuestra casa editorial, y desde ahí ustedes van a lograr encontrar esa actualidad de la información. ¿Qué más tenemos? Tenemos la posibilidad de acceder a una plataforma que se llama Clinical Skills, donde tanto profesores como estudiantes van a tener la descripción de más o menos 120 procedimientos en enfermería a través de pequeños y cortos videos que les ilustran a ustedes cómo serían esos procedimientos para cuando vayan a salir a las prácticas, y cuando sean profesionales van a tener materiales de autoevaluación, van a tener materiales para que ustedes se entrenen como estudiantes y como profesores a sus estudiantes en los checklists que son necesarios para este tipo de procedimientos. También vamos a tener nuestra plataforma de Mini Consult con los planes de cuidado, que es lo que les permite a la comunidad académica manejar de manera fácil y rápida los diagnósticos Nanda-Nicky-Knock, a través de también con un enlace a un diagnóstico médico. También les permite a través de esta plataforma crear y realizar planes de cuidados, casos clínicos, de manera guiada y tutoriada por sus docentes y de manera sencilla. NN Consult apoya y enfatiza mucho en el razonamiento del juicio clínico, de manera que las personas que se están preparando para sus prácticas, ya sea profesionales o ya sea desde el pregrado, puedan llegar con este razonamiento clínico muy ajustado, y de esa manera entonces puedan desarrollar planes de cuidados de manera acertada y eficaz. A través de esta plataforma de NN Consult, también los profesores pueden lanzar tareas y los estudiantes a su vez van a tener la posibilidad de enviar el material que se les ha pedido como objetivo de estudio para que sus profesores puedan darles una guía y puedan hacer como una calificación de todo ese proceso paso a paso que tuvo el estudiante para llegar a culminar sus planes de cuidado. ¿Dónde van a conseguir información de este tipo de producto? A través de mi correo. Yo les voy a pedir el favor a las personas que estén interesadas a nivel de sus instituciones en conocer a profundidad este tipo de plataformas. Están cordialmente invitados a que me puedan escribir para generar reuniones uno a uno con sus directivos o con las personas que ustedes crean que son los personajes que pueden estar inmersos en esta calificación de las plataformas,
Nosotros como casa editorial proporcionamos un periodo de libre consumo de la plataforma para que tanto estudiantes como docentes puedan valorar la aplicabilidad de esos conocimientos y de esa información que hay al interior de ellas, y de esa manera entonces las universidades puedan tener acceso a algún proceso de contratación de la ciencia. A su vez, también con los profesores estoy al tanto de entregarles la información de todas las novedades que están saliendo al mercado, y también informo si están incluidas en las plataformas para que las personas que ya tienen contratación en sus universidades de ellas puedan disfrutar de este tipo de material. Entonces quedan cordialmente invitados a que se puedan comunicar conmigo y podamos generar puntos más específicos de información sobre este tipo de materia. Muchas gracias, profesor Oscar. ¿Alguna pregunta también en honor al tiempo? Les voy a agradecer que se me la pueden escribir al correo electrónico, y entonces ya empezamos a interactuar de manera uno a uno para poderles dar todas las informaciones necesarias. La profesora Albaluz levantó la mano. No, yo no la tengo levantada, creo que no la había bajado. Muy bien. Señor. No, son muchas las preguntas que aún, digamos, van a ir surgiendo en el transcurso de estos días con, digamos, con estas motivaciones. Finalmente, son retos que nos van quedando a enfermeros, estudiantes, a quienes estamos en la academia, a quienes están en la asistencia, en ese trabajo del día a día. Pero yo creo que es aunar esfuerzos. Creo que hoy la posibilidad de que México, con la doctora Ana Fletes, esté vinculada, el trabajo que estamos haciendo cada uno de nosotros, la doctora Alba, que se une a este proceso a esta invitación que se les hizo a través del Sevier para que nos acompañen en este webinar, creo que fortalece esta experiencia de red. No podemos seguir trabajando solos, necesitamos unir esfuerzos. Hay personas que tienen mucha más experiencia, y qué bueno que finalmente esto hace que dignifiquemos la profesión, dignifiquemos el cuidado de enfermería, fortalezcamos los procesos de investigación, de la práctica sobre todo, y tenemos esa responsabilidad de seguir acompañando a los colegas que están en ese día a día, de hacer estas experiencias, no una experiencia compleja para ellos, sino que desde la academia cómo podemos facilitar estos procesos para que se adhieran cada vez más a este lenguaje estandarizado, nos adhiramos más al conocimiento de enfermería. Creo que esto es clave, que lo que hagamos en el día a día dignifique la profesión, pero que retome los fundamentos teóricos y esa riqueza epistemológica que tenemos en nuestro día. Alguien mencionaba que cómo utilizar las teorías y los modelos. La doctora Alba lo mencionó en su momento, como los modelos y las teorías de enfermería son marcos de valoración que nos permite para fortalecer esa experiencia de la primera etapa del proceso de enfermería. Entonces, qué bueno validar también esas experiencias teóricas, esas teorías de rango medio, esos indicadores empíricos que podemos utilizar en el día a día, en la experiencia del proceso de atención de enfermería, y no es una cosa que se ve en el curso de epistemología o de desarrollo disciplinar, sino que es algo que va articulado, y tenemos que seguir trabajando en esa articulación. Entonces, agradecerle a todos, al Sevier, a cada una de las panelistas que nos acompañaron en esta tarde por este espacio. La red continuará aunando esfuerzos para tener más invitados, y posteriormente, si el Sevier nos abre la puerta nuevamente, pues estaremos con ellos desarrollando otros tipos de eventos que fortalezcan la cualificación de nuestros estudiantes y sobre todo de los colegas que también están animados a seguir conociendo más de la profesión a través del proceso de atención de enfermería. A los integrantes de la red, gracias por participar de este espacio, gracias a quienes de una u otra manera han hecho posible este espacio. Entonces, Claudia, le dejo en sus palabras el cierre final de este espacio. No sobra agradecerle a todos los asistentes, a ustedes como ponentes, el que nos hayan permitido contar con su asistencia. Quedamos atentos a otro tipo de escenarios en los que podamos participar, ya sea de manera presencial o de manera virtual, porque creo que la pandemia nos ayudó a recordar y a refrescar que estos momentos también
son importantes, que podemos viajar en el tiempo con gente de alta calidad académica y que podemos ir como progresando en muchos aspectos del conocimiento a través de este tipo de modalidades virtuales. La invitación es a continuar. Mi casa editorial está muy abierta a poder seguir colaborando con ustedes y bueno, atenta a cualquier otra actividad que podamos tener. Muchas gracias a todos por asistir y les deseo una feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde. Hasta luego. Muchas Tarde para gracias. todos. Feliz tarde para todos. Tarde.